Puede ser difícil entender para algunos el tema de las razones de Estado, de las posiciones de Estado, porque cuando no estamos acostumbrados a ver que un país tenga instituciones y que dichas instituciones defiendan posiciones vinculadas al interés nacional y no al interés del gobierno de turno, pues erramos en el análisis pensando o equiparando las cosas que ocurren en Venezuela o en el contexto venezolano o en el contexto de muchos países hispanoamericanos donde la posición de Estado brilla por su ausencia porque lo que priva es la razón partidista de quien gobierna. Pueden no entenderse cosas como las que están ocurriendo actualmente en Brasil. El Brasil tiene unas posiciones de Estado que no están vinculadas a quién está en el poder, a quién ejerce el gobierno. El Brasil tiene posiciones de Estado que van más allá de eso y tiene unas instituciones que permiten que ese país tenga la posición que tiene en el contexto regional y en el contexto mundial, a diferencia de lo que ocurre en países de Hispanoamérica. Es así, y es lo que termina ocurriendo, cuando vemos lo que pasa, por dar un ejemplo, en Argentina, con las posiciones de Estado que en Argentina se desarrollan, que siempre varían en función de quién está en el poder. En el caso de Brasil, esté Bolsonaro, o esté Lula, o esté Fernando Henrique Cardoso, o esté quien esté, los militares tienen un rol, la Cancillería tiene unos lineamientos y la política de promoción comercial de las empresas brasileñas van por su camino, pase lo que pase. En tal sentido, viendo las cosas de esta manera, hay que entender lo que está haciendo Brasil y lo que podría hacer Brasil en consecuencia en cada uno de los asuntos vinculados al tema del Esequibo. Porque una cosa es la coincidencia ideológica entre el presidente de Brasil y el presidente o quien dice ser presidente de Venezuela, y otra cosa muy distinta es la posición de Estado que va a tener Brasil en todo esto y que las instituciones brasileñas van a encargarse de mantener. De todo eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy jueves 7 de diciembre del año 2023. Seguimos en Fuera de Orden, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. A veces uno siente la necesidad de hacer comparaciones, porque la única forma, y eso no tiene nada de malo, o sea, si usted quiere entender un país, usted trata de compararlo con el que usted conoce, que es el suyo. Y de esa manera entonces uno se aproxima un poquito a la realidad. Lamentablemente, a veces las cosas no cuadran. Brasil es para los hispanoamericanos una especie de hermano, medio hermano, un hermano que tuvo un papá, el papá de uno o la mamá de uno, un hermano que no se crió con nosotros, que inclusive no habla nuestro idioma y que es nuestro hermano y que lo conocemos después de grande y a veces no entendemos, ¿no? La vinculación afectiva no es la misma. Sabemos que es nuestro hermano, de repente nos saludamos, pero somos distintos. Lo primero que hay que decir es que el Brasil tuvo un proceso histórico completamente distinto al proceso hispanoamericano. Y partiendo de allí es que se tienen que entender muchas cosas. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales ahí, desde el punto de vista histórico. En primer lugar, el Brasil tuvo una situación distinta a la que tuvo Hispanoamérica cuando se hace su división territorial, puesto que si bien se divide a través del tratado, que creo que es el de Tordesillas, se divide las posesiones de toda América, la mitad para España y la otra mitad para Portugal, gracias a la intervención del Papa de la época. El lado hispanoamericano, la división administrativa hispánica creó los virreinatos. La división administrativa portuguesa mantuvo la unidad territorial. En tal sentido,
Virreinato de Nueva Granada, virreinato etcétera, etcétera, del Río de la Plata y todo lo demás. Y en el caso de Brasil, del territorio hoy conocido como Brasil, se mantuvo la unidad territorial. Eso es algo llamativo. Y que explica que cuando se convierte Brasil en una república, lo hace como un todo. Eso es primero. Lo segundo, cuando Napoleón invade la península ibérica, es decir, Portugal y España, y captura a los reyes, al rey español, a Fernando VII y a su padre. En el caso de Portugal, la corona portuguesa logra huir, la corona española cae en cautiverio. Y la corona portuguesa hace lo que no pudo hacer la corona española. Se van para América, o sea, se escapa, el rey se va y se constituye en las cortes en el Brasil. Luego, el imperio termina convirtiéndose en el imperio peninsular portugués y en el imperio ultramarino. Es decir, el Brasil fue un imperio. Hasta el punto de que hay unas particularidades donde, por ejemplo, el estudio de la lengua portuguesa termina quedando más en Brasil que en Portugal. Hay una cosa rarísima, ¿no? Luego está el tema de la independencia. La independencia del Brasil no se dio como un hecho sangriento, como se dio en el caso hispanoamericano. La independencia de Brasil se dio casi que como una gracia particular del devenir histórico. Y el poder en Brasil pasó prácticamente de las manos de la nobleza de origen portugués a las manos de los hombres de armas. No hubo en Brasil un proceso sangriento o insurreccional que sacara a los militares del poder. Los militares decidieron abrir las puertas al ejercicio del poder político por parte de los partidos a través de elecciones. Pero el poder en Brasil, los militares lo entregaron o decidieron pasar a un segundo plano y dedicarse a otras cosas, manteniendo el control de la seguridad y defensa nacional. Bueno, ni hablar, si vamos, bueno, podríamos hablar aquí de lo que fue de lo que es el tema racial, pero sería una cosa para otro tipo de discusión. Porque Brasil fue el último país que yo recuerdo donde es abolida fue abolida la esclavitud ya en 1880 y algo, ¿no? No así la trata de esclavos, que fue abolida mucho antes, al igual que en la gran parte del mundo, menos en Cuba, donde fue el último país donde se dejó de traficar con esclavos fue Cuba. Que también es otro tema, pero no es el caso en este momento. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque si no se entiende esto, si no se entiende que los militares en el Brasil son un poder autónomo con posiciones claras que la clase política no puede hacer variar, no se entiende para dónde va esto. Si no se entiende, bueno, lo que es Itamaraty, ¿qué es Itamaraty? La sede de la Cancillería brasileña. Esa es una institución, amigos. La Cancillería brasileña no es un atajo de delincuentes como la Cancillería venezolana. No. En la Cancillería brasileña hay seriedad. En la Cancillería brasileña hay una burocracia, en el buen sentido de la palabra, habituada al tema de las relaciones internacionales y a la defensa de los intereses de la nación, que va más allá de lo que pueda decir un partido, hasta el punto que sea quien sea el que llegue a la presidencia, no puede nombrar a cualquier loco como canciller. Tiene que nombrar a una persona que pueda con ese calamar, porque tiene que ser un profesional en la materia, independientemente de cuál sea su posición. Celso Amorín, por ejemplo, que fue canciller de la primera etapa o de uno de los primeros gobiernos de Lula, pero un tipo que venía de la Escuela de Formación Diplomática de Itamaraty. No podía nombrar a cualquier loco. No, que no llega a embajador de Brasil cualquier loco, amigo. Porque esa gente tiene que hablar con cuáles son sus objetivos. Cuando usted ve entonces que pasan los años, pasan los presidentes, está Itamar Franco, está Collor de Mello, está Fernando Enrique Cardoso, está Lula, está Bolsonaro, está Dilma Rousseff, está quien esté en la presidencia y Brasil sigue alineada en el BRIC, es decir, en la alianza
con Rusia, con la India y con China y con Sudáfrica. O sea, se atrevió Bolsonaro y Lula, que son los dos extremos. Bolsonaro varió en algo la política exterior brasileña en cuanto a su posicionamiento como potencia regional o aspirante a ser potencia regional. En todo caso, ¿no? Las aspiraciones de Brasil en cuanto a formar parte como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU variaron con Bolsonaro. No. El posicionamiento del Brasil, de la política exterior brasileña, con Rusia y con China varió con Bolsonaro. Ni un centímetro. Y entonces aquí es donde uno se hace la gran pregunta. Y entonces, ¿qué pretende hacer en este momento Brasil con el tema del Esequibo? Bueno, vamos a revisar algunas cosas. Salta la noticia de una movilización militar del Brasil hacia zonas cercanas fronterizas con el Esequibo. ¿Qué es lo que dicen los reportes? Vamos a prestar atención porque lo primero que no podemos hacer es caer en las trampas de los laboratorios de guerra, de la propaganda de guerra y del ánimo de algunos por ser el primero que diga algo y sacar unas imágenes fake para ganar seguidores en redes sociales. Hay que separar la paja del grano y prestar atención a lo que dicen los reportes oficiales, que si bien todos los gobiernos mienten y no importa cuándo digamos esto ni en qué contexto, hay cosas que a veces, simple y sencillamente, lo que hay es que observarlas. Un reporte de un medio que en este caso quisiera ver. Saludos desde Brasil. Según el Ministerio de Defensa, el envío de 16 vehículos blindados del modelo Guaicurú, además del refuerzo de militares a la ciudad de Paracaima, en el estado de Roraima, ya estaban programados. Es decir, la movilización, dice el ejército brasileño, no tiene que ver, dice el ejército brasileño, que no tiene que ver con la crisis en Guyana, que eso ya estaba programado. Primera noticia, es lo que ellos dicen. ¿Y entonces para qué lo movilizaron? Inicialmente se sabe que los vehículos serán usados en el combate a la minería ilegal en la frontera. A la minería ilegal, a los garimpeiros. ¿Se acuerdan del término garimpeiro? Son los mineros ilegales que hay en la zona. Entonces es aquí donde entra el tema de la noticia entre líneas, amigos. ¿Cuál es la noticia entre líneas? Que la actividad minera ilegal y las mafias vinculadas a la explotación minera ilegal es algo que en el Esequibo, bueno, no lo podemos ni imaginar lo que hay allí. Y Brasil lo sabe, porque buena parte de esos mineros ilegales son brasileños. Y las mafias hacen vida en Venezuela, en Guyana y en Brasil. Y allá hay dinero, amigos. Allá hay billete. Allá hay mafias. Allá hay paramilitares. Ahí se han caído helicópteros, aeronaves con pilotos venezolanos y no aparecen nunca más porque ahí nadie averigua nada. Porque esa es la ley de la selva, literalmente hablando. Sin embargo, miembros del gobierno admiten que estos recursos quedarán a la disposición en caso de un incremento en la tensión entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. No acredito que o Nicolás Maduro... El experto en relaciones internacionales Uriah Fancelli no cree que Nicolás Maduro ponga en riesgo sus buenas relaciones con el presidente Lula da Silva, aunque eso no le quita a Brasil su responsabilidad de fortalecer su presencia militar en las fronteras. Militar das Fuerzas Armadas na... Pero ¿qué ocurre? ¿Esa movilización de qué tipo es? Ya llegaron los tanques a la zona. Son unos tanques, son unos vehículos blindados, qué capacidad operativa tienen, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde vienen las grandes disquisiciones militares en las cuales no soy experto. Pero en lo que sí me doy cuenta es cuando se ahonda en algunos términos. Hay otra gente que ha hecho un reporte que me llama la atención porque he buscado todo lo que aparece en las redes al respecto y revisado bien lo que aparece. La cantidad de fake y de imágenes fake que hay son espantosas. Espantosas. Sin embargo, atención a la letra pequeña. Atención a este reporte.
Pendientes también de Brasil, el ejército brasileño va a enviar 20 vehículos blindados a la frontera con Venezuela ante las tensiones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y Guyana en la disputa por el control del territorio del Esequibo. El domingo, más del 95% de los votantes venezolanos aprobaron en un referéndum la anexión de esta región rica en petróleo, gas y minerales. Fíjate que dan por cierto los números. Dan por cierto los números del chavismo. Ya eso sin duda alguna es una victoria del chavismo. Dar por cierto los números que ellos han emitido. Porque ellos han reconocido que el gobierno... Claro, porque es que si la propia oposición falsaria dice que ese CNE ellos lo van a reconocer y van a ir para esas elecciones. Si la propia Comisión Nacional de Primaria le pidió al CNE su asistencia y su ayuda, ya te puedes imaginar lo demás, ¿no? Vehículos blindados modelo Huaycarius van a salir de los estados de Río Grande do Sul, Mato Grosso y Paraná y van a tardar cerca de un mes en llegar a Roraima, a la frontera. Cerca de un mes en llegar, es decir, no han llegado, según lo que entiendo yo por esto, ¿no? Mientras salen, ruedan y llegan, podría pasar un mes. Es lo que dice este reporte. Atención. Con Venezuela y Guyana. El equipamiento va a estar ubicado en el cuartel del ejército en la capital, en Boavista, que se transformará en un regimiento de caballería con 130 soldados. La Policía Federal también ha reforzado su presencia en esta región. El ministro de Defensa, José Mucio, afirma que el operativo ya estaba planificado para combatir la minería ilegal, pero que también se podría utilizar unidades blindadas para garantizar la seguridad en la zona. Bueno, evidentemente, cuando vemos algo como esto, ¿verdad? Cuando vemos esta noticia que sueltan ellos, lo que a mí más me llama la atención es el tema del tiempo. ¿Y por qué el tema del tiempo? ¿Por qué van a pasar un mes para ir para allá? Y es ahí donde vamos a hablar de cosas interesantes sobre la capacidad operativa de Brasil, pero en particular sobre la zona en la cual estamos hablando. Bueno, por supuesto que la oposición falsaria y prostibulera sigue haciendo de las suyas y sigue actuando como acostumbran a actuar. Por supuesto que esto tiene el porqué. El por qué la oposición hace lo que hace. Esto es algo que siempre uno se pregunta. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué son como son? Parte de ello lo he contado yo en mi libro Fiestas con Piñatas, Ajuste de Cuenta con la Politiquería Venezolana, que es mi primer libro. Lo pueden comprar a nivel mundial en Amazon, pero si te encuentras en Europa y lo quieres dedicado, con una dedicatoria allí, con una cosa allí que quieras que te escribamos y en cualquier parte de Europa te la podemos hacer llegar. Comunícate con nosotros a través de nuestra página en Facebook, a través de nuestras redes sociales y bueno, arreglamos ese envío. Ya hoy empezaron a enviarse un lote de libros que nos habían pedido desde distintas partes de Europa. Y todavía nos queda por allí. Para todo el mes de diciembre estamos disponibles en estos envíos. Fiesta con Piñata, Ajuste de Cuenta con la Politiquería Venezolana, a la venta a nivel mundial en Amazon. Ramón Meléndez tiene la intención de hacerle entender a todo aquel que está en España que Seguro Mato ha confiado, que si bien tienen en España uno de los mejores sistemas de salud del mundo, también es cierto que hay cosas que el mejor sistema de salud tampoco cubre. Por eso es importante cuando tienes una situación por tema de la edad, por tema de ciertas enfermedades, por tema de previsión básica, entender que Seguro Mato ha confiado. Por eso, Ramón Meléndez puede ayudarte en todo el territorio español en materia de seguros. Contacta a Ramón Meléndez, tu asesor en materia de seguros en España. Y también en España tengo que decirte La Poderosa, ¿vale? La Poderosa en Barcelona. Dios mío, La Poderosa en Barcelona es una lunchería venezolana de verdad. Es como entrar en un portal. O sea, tú cuando llegas a la puerta de La Poderosa, allí en la avenida de las Grandes Vías Catalanas en Barcelona, España, es como si estuviese en la puerta de la cantina de la escuela cuando estabas haciendo la cola para que te dieran el tequeñón, el guarapo papelón, el juguito de parcita o la empanada crocantica esa con una malta fría. Todo eso te lo tienen en La Poderosa. Esos manjares de Venezuela están en La Poderosa, en Barcelona. Por favor, conéctate con la maravilla que te puede ofrecer la lunchería La Poderosa, que tiene todos esos manjares de Venezuela en una maravillosa decoración que además te transporta, porque no se trata solamente de la comida, sino se trata también del lugar. Y algo muy importante que tienen en La Poderosa, la atención. Qué gente tan chévere, ¿vale? Hay allí en La Poderosa. La Poderosa en Barcelona. Lonchería venezolana de verdad, con todo lo que eso significa. La Poderosa en Barcelona, manjares de Venezuela.
Y esas vivencias que tuvimos cuando niños en Venezuela son las que nos conectan con eso que es la venezolanidad. Lo que me dio la luna es lo que cuenta Zaida Belén Martínez al respecto. Lo que me dio la luna, los relatos de una niña que se crió allí en una casa en Valencia viviendo cosas que ella sentía que la conectaban con eso que nosotros reconocemos como Venezuela y que es lo que le dio la luna. Lo que me dio la luna, el libro de Zaida Belén Martínez, uno de los más vendidos en Amazon en su sección. Regala un libro de Navidad, es una cosa maravillosa. Poder hablar con lo que tiene, lo que plantea y lo que desarrolla como esa conexión con nuestra Venezuela. Zaida Belén Martínez, Lo que me dio la luna, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y de Cantabria y sus maravillas. Cantabria y sus maravillas con la Posada Somavilla. La Posada Somavilla tiene además unas cosas maravillosas allí ya presentes para hacerte llegar y hacerte pasear en pareja, porque siempre uno se puede escapar. Uno no tiene que agarrar unas vacaciones de un mes. Si usted tiene 2 días libres y dice, no, mira, voy a agarrar esos 2 días y me voy a ir para Cantabria, para conocer de Cantabria sus maravillas, hágalo con la Posada Somavilla, comuníquese con ellos, que nunca es tarde para tomarse un descanso y para escaparse de la forma más maravillosa posible a la tierra del mar Cantábrico. Con la Posada Somavilla, Cantabria y sus maravillas. Y yo tengo que decirte que si eres de los que anda ya diciendo que en enero empieza la dieta, mira lo que tengo aquí, mira. Que en enero empiezo la dieta, en enero sí rebajo. Bueno, pero hágalo de verdad. Un maravilloso aliado, Julio Ramón Pérez, porque Julio Ramón Pérez escribió este maravilloso libro 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso. No es solamente el relato de cómo lo hizo él, sino es también la investigación y el planteamiento de poder salir de la obesidad sin andar buscando la dieta mágica, sin andar buscando la fórmula mágica. No, usted tiene que comprender por qué usted cayó en la obesidad y al comprenderlo empezar a buscar el camino lógico para salir de la obesidad. ¿Y cómo se lo explica Julio Pérez? Julio Ramón Pérez se lo explica con su propia experiencia y por supuesto con la investigación que hizo al respecto para plantear la alternativa a estas cosas mágicas, que si el batido mágico, que si la inyección mágica, que si la pastilla mágica. No existe la magia, lo que existe es el esfuerzo y lo que existe es la comprensión de la obesidad. Comprenda su propio proceso de obesidad, su propia situación con este maravilloso libro de Julio Ramón Pérez. Hágalo ahorita en diciembre, compre, es un buen regalo para diciembre, para que en enero usted sí pueda decir con fuerza, en enero arranco la dieta, arránquela 50 kilos después. La obesidad explicada por un experto, un ex obeso, a la venta a nivel mundial, el libro de Julio Ramón Pérez. Es un buen regalo para Navidad, porque las cosas hay que hacerlas, no nada más decirlas. Y usted quiere anunciar aquí, usted quiere que su producto, su empresa, su libro, sus servicios estén acá a la disposición de todos los suscriptores y todos los televidentes de nuestros programas en este canal, pues hágalo. Tiene las puertas abiertas. Escriba al correo que ve en pantalla y le haremos llegar una oferta que no podrá rechazar, convertirse en aliado comercial y formar parte de esta maravillosa alianza comercial que le permitirá llegar a toda la audiencia de nuestros contenidos y también a través de nuestras redes sociales vinculadas. Anúnciate con nosotros. En pantalla el correo. Oye, lo que te conviene. Ahora, fíjate tú lo siguiente. Con respecto al Brasil, hay algo interesante. Yo le decía, hoy hablaba con mi amigo Ricardo de Toma, que es mi experto personal, casi que lo voy a tener que contratar a Ricardo de Toma. Hablaba hoy con Ricardo de Toma y le preguntaba sobre lo que él piensa a propósito del tema de Brasil. Y resulta ser que me consigo con la gran sorpresa de que el abogado Ricardo de Toma es autor del libro Los intereses geopolíticos del Brasil en la Guayana Esequiba. De verdad que Ricardo de Toma es uno de esos profesionales venezolanos que aprovechan su juventud para estudiar y son capaces de mostrarse hoy con investigaciones serias sobre un tema como el del Esequibo, sin estar lleno de las polillas ideológicas, de la naftalina de esta gente que ha pasado 50 años repitiendo lo mismo, pero jamás ha innovado en cuanto a planteamiento. Ricardo de Toma no solamente sabe del asunto, sino que ha escrito. Ese libro, Los intereses geopolíticos del Brasil en la Guayana Esequiba,
está escrito en portugués, porque Ricardo de Toma está radicado en el Brasil y ha estudiado y se ha doctorado allí en ese país. Le he pedido a Ricardo de Toma que sería una maravillosa idea poder traducir este libro al español y actualizarlo, si es que acaso hay algo que actualizar. Pero en la conversación que he tenido con él al respecto, por supuesto que intercambiábamos opiniones sobre el tema de las políticas de Estado que hay en el Brasil. Pero además de eso, de algo bien particular. ¿Cuál es la posición del Brasil con respecto al Esequibo? Brasil desde el año 68, me indica Ricardo de Toma, ya lo he explicado así en su libro, que desde el año 1968 Brasil apoya a Guyana en el diferendo. Eso va a cambiar porque Lula sea amiguito de, ahí como lo ven en pantalla, de Maduro. Bueno, habrá que ver. Pero ¿qué es lo que se está jugando en el asunto? Lo primero que hay que entender es que el señor Lula da Silva no se gobierna solo. Para empezar, un tipo que llegó de nuevo a la presidencia tocado por los escándalos de corrupción y que de paso hay que decir que desde el punto de vista vital está de salida. Porque ese señor, o sea, eso no va a durar 30 años ahí. Vamos a estar claros, número uno. Número dos, Lula da Silva no tiene el poder para torcerle el brazo a los militares brasileños. Y no es que los militares brasileños vayan a dar un golpe de Estado, no se trata de eso. Los militares brasileños están en lo suyo. Y los militares brasileños, en esa alianza, o en ese pacto que hizo la sociedad brasileña, queda perfectamente claro que ellos saben cuál es su rol. Y la sociedad brasileña también sabe cuál es su rol. Y ese pacto no se va a quebrantar por un tiquismiqui que le dé a Lula. Como tampoco se iba a levantar por un tiquismiqui que le diera a Bolsonaro. O sea, cuando Bolsonaro sale y dice que le habían robado las elecciones, salieron los militares a tumbar a Lula. ¿No? O sea, aquí está en su rol. Ahí, olvídate de eso. O sea, olvídate del tango. Ese tipo de cosas, evidentemente, es necesario tenerlas presentes. Pero además de eso hay otra cosa, que son los intereses del Brasil más allá de sus fronteras con respecto al tema comercial. Y con respecto al tema comercial, hay que volver a repetir que en el Esequibo hay cerca de 25 concesiones otorgadas a intereses de empresas chinas. Y entonces ahí uno tiene que decir, pero bueno, amigo mío, si desde el año 99 China se metió en el Esequibo, donde en el Esequibo hay más chinos que Yanomami, aquí hay que empezar a hacerse unas cuantas preguntas. A la hora de un conflicto como el que pretende el chavismo desatar por el Esequibo, por lo menos es lo que ellos andan vociferando y lo que quieren hacer entender. Es donde nos vamos a conocer y nos vamos a ver la cara. Y vamos a ver quiénes son amigos y quiénes son enemigos. Quiénes son amigos de verdad y quiénes son amigos en el papel. Y quiénes son hermanos y quiénes son adversarios. Porque aquí los venezolanos nos acostumbramos durante mucho tiempo a andarnos hermanando con todo el mundo. Una cosa que a mí me revienta. No, que hermano, no, mire, si usted no es hijo de mi mamá y de mi papá, no me llame hermano, porque yo no tengo hermano guyanés, no tengo hermano brasileño, no tengo hermano palestino, no tengo hermano iraní. Claro. No. Entonces, nuestros hermanos del Brasil. Bueno, allí es donde se van a descubrir las hermandades reales y las hermandades supuestas. Va a haber más de una hermandad bastarda por allí que se va a venir abajo. Porque como decía un tío mío, no cuentes con nadie. Si usted va a pedir ese, uno va a poner restaurante. Si usted va a pedir esa sopa que es bien grande para tomársela usted, no cuente con nadie, porque aquí más nadie quiere tomar sopa. Bueno, el chavismo se quiere tomar un mondongo y está contando con panza ajena. No, amigo, no cuente con nadie. No cuente con verdura ajena. Si usted va a hacer la sopa, si usted va a hacer su mondongo, busque su panza, busque su pata, busque su verdura. Busque su condimento. No ande contando con la verdura de los demás. Y eso parece que es lo que está haciendo el chavismo. Lula da Silva se quiere presentar ahora como mediador en un conflicto entre su pana, presidente de Guyana alineada con los intereses brasileños, con el Esequibo lleno de concesiones a China, aliado de los intereses del Brasil. Porque China no es aliada de Lula da Silva. China es aliada de los intereses nacionales del Brasil, de los intereses comerciales del Brasil, de los intereses geopolíticos del Brasil, no de Lula. Y entonces estos chavistas andan sacando cuentas ahí, presentándose como bueno, porque los hermanos chinos. O sea, mira, esa hermandad
Esa hermandad es más falsa que billete 15, amigo. Esa hermandad es una escalera de anime. Porque a la hora de defender los intereses nacionales, no hay hermandades, hay intereses. Y es allí entonces donde uno tiene que preguntarse si de verdad nosotros estamos leyendo correctamente la situación. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar al chavismo y con quién cree el chavismo que cuenta? Porque en estas teorías de las guerras de última generación, de quinta generación y de todas esas cuestiones que se han inventado los militares para subvertir el orden a las sociedades, resulta ser que ahora las guerras no se hacen para ganarlas de forma rápida, sino para desgastar al adversario, hacerlo gastar dinero, hacerlo gastar recursos y subvertirles el orden interno con los enemigos quinta columna que tienen las sociedades, que es la izquierda. Porque cuando un país se embarca, un país occidental se embarca en una guerra, inmediatamente aparecen los movimientos pacifistas de izquierda en contra de esa guerra. Y esos intereses pacifistas son aliados de las fuerzas disociadoras que se lanzan a la guerra. Bueno, pero es que lo estamos viendo en vivo y en directo con el caso de Rusia. Cuando nosotros vemos a Putin, y yo fui uno de los que pensaba que Putin no se iba a lanzar contra Ucrania, y el tipo se lanza y allí lleva 2 años. Primero nos equivocamos diciendo que Putin no iba a lanzarse contra Ucrania y se lanzó. Y después nos equivocamos. Bueno, yo a partir de ese momento yo dije, no, aquí puede pasar cualquier cosa. Pero luego empiezan a decir, no, Rusia necesita una guerra rápida. Si Rusia no soluciona este problema en pocos meses, Putin se cae. Porque el alto mando militar no va a permitir. No, va a haber un problema dentro de Rusia. Van a tumbar a Putin porque Putin necesita agarrar esa guerra rápido. Y ya van 2 años. Amigos, ya van 2 años de guerra en Ucrania. ¿Qué era lo que quería Putin? ¿Ganar una guerra rápida o subvertir el orden regional en esa zona? Y crear un pozo sin fondo de pérdida de recursos, que además de eso tienes otra situación. Que los regímenes como el ruso, iraní, chino, no tienen el problema de los países occidentales que tienen que hacer elecciones. Estos tipos no se preocupan por hacer elecciones, ellos van a estar allí. ¿Qué hace Putin? Esperar. En 2 años o en 1 año Zelensky tiene que hacer elecciones o es que se va a declarar dictador Zelensky. Y entonces ahí es donde empiezas a jugar con las contradicciones de los bichos, con las contradicciones del sistema. Ya el año que viene se tiene que ir Biden. Si es que acaso llega vivo el año que viene, porque Biden ese tiene un pie en la tumba, es un pobre señor. En medio de toda esa situación, los tipos juegan con las falencias del adversario. ¿Y cuál es la falencia del adversario? Bueno, que como son democracias liberales que tienen que cambiar de gobierno, Rusia financia a movimientos políticos dentro de esos partidos para que aparezca un Podemos y aparezca un Sánchez posicionándose como se posiciona. Para que aparezcan estos locos por todas partes posicionándose contra la participación o contra el parado que se le quería dar a Putin. Y le interesa a Putin que lo apoyen. A Putin no le interesa que lo apoyen, por allá anda de gira. Por cierto, fue para los países, fue para Arabia Saudita, se fotografió con Bin Salman, ay, de lo más tranquilo, como si nada. El tipo fue de viaje, estoy tranquilito. Y ahí está Putin. No es que era que lo iban a tumbar a Putin porque la guerra no terminaba. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Bueno, porque hay que calcular bien. A estos tipos, ¿qué les interesa? ¿Lanzarse una guerra y ganarla? ¿O abrir un frente de guerra donde se abran inmensas posibilidades de negocio y además de eso, el desgaste de quienes apoyen a los que se supone que son buenos en contra de los que se supone que son malos? Amigo, mire, aquí estamos en una situación tan fea que cuidado si en poco tiempo aquí los vivos no terminan envidiando a los muertos. Porque esta gente es mala, esta gente es malvada, estoy cansado de decirlo. El crucifijo en la mano, mira, va de retro Satanás. Estos bichos son malos, amigos. Esto no es un juego. Estos bichos son capaces de cortarle la cabeza a la mamá, hacer un mondongo y venderlo por la calle. Así de malos son. Como lo era Chávez, que se murió y no vuelve. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite,
Lara Farías, Chávez está en el infierno.